¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Hoy se celebran 40 años, o se conmemoran, no se celebran, se conmemoran 40 años del sismo de 1985. Pero recordemos que en esta misma fecha, en el 2017, se registró otra serie de movimientos telúricos que también generaron bastantes daños en la capital de la República Mexicana y que, como en el anterior, también generaron héroes y heroínas. En este caso en particular, hubo una heroína de cuatro patas que llamó la atención de propios y extraños y se ganó el corazón, literal, el corazón de todo un país, quienes la convirtieron en el símbolo precisamente del rescate en ese 2017. Frida, la perrita Frida de la ACEMAR, que encabezaba a estos perros rescatistas que posteriormente participaron en otro tipo de actividades y que ya tenían una larga data, una trayectoria en cuestión de rescates. Pero ¿qué pasa con Frida? Frida lamentablemente ya no está entre nosotros, cumplió su vida útil, por supuesto, en su trabajo y posteriormente también, pues dejó esta vida. Pero, ¿qué pasa con su imagen? ¿Qué se ha hecho con la imagen de esa perrita heroica que tanto representó para nuestro país? Pues vamos a platicarles un caso bien particular que nos tiene mi querido Ricardo Valderas respecto a Frida. ¿Y dónde está la imagen de Frida? Mi querido Ricardo, ¿cómo andas? Querido Jesús, muy contento de compartir como siempre un espacio más en este tan querido canal en donde la audiencia ya evidentemente me tendrá muy conocido y compartiéndote detalles justo sobre el caso, el uso de imagen de la perrita Frida, Frida Marina, así es como se le identifica públicamente. Como tienes entendido, la organización en donde yo colaboro, Poder, trabaja particularmente con una agenda que se denomina desde la comunidad internacional como Business Accountability o fiscalización empresarial o vigilancia de que las empresas no violenten derechos humanos. En ese tenor, durante la tragedia del 19S hicimos diferentes trabajos, desde a dónde fueron los fondos para reconstrucción, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, en donde hubo más de 10.000 réplicas del temblor. Así como el manejo sustancial de la tragedia, como bien lo mencionas, ya Frida, esta perrita, raza labrador o elemento canino K9 de las Fuerzas Armadas Mexicanas, a escasas 2 semanas de la crisis humanitaria que ocurrió en la Ciudad de México, en donde esta misma perrita habría recuperado al menos 43 cuerpos y habido rescatado a varias personas con vida. Aparece una empresa o una agrupación de empresas, porque en realidad la figura jurídica es lo que me parece más interesante, es una AC. Se trata de la Asociación Mexicana, Asociación Civil, que no es otra cosa más que un compilado de socios que se dedican a la cerveza de mediana a gran escala. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los firmantes son la cerveza Altiplano, Baja, Beer Factory, Buscapleitos, Casero, Ceiba, la tan famosa cerveza Colima y deliciosa, sea de paso. Charro, también aparece Fortuna, Dos Aves, mi cerveza paisana favorita Minerva, también aparece Heineken, por ejemplo, entre las afiliadas, que ya Heineken parece un conglomerado global, que a 2 semanas estas agrupaciones de cerveza solicitaron al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, es decir, el INPI, el registro de marca de la perrita con el objetivo de hacer una cerveza con el rostro de la perrita Frida. Esto evidentemente genera conmoción entre la sociedad civil y lo curioso del caso es que no hay un intento, sino dos. Se tratan de los expedientes 1950-092 y el 1950-093. Ambos registraban a la perrita haciendo uso de sus botitas, de sus lentes para escombro y de su chaleco táctico que era utilizado precisamente para rescatar personas con vida o cuerpos que habían quedado sepultados bajo los escombros. De tal modo que la Asociación Cervecera de la República Mexicana AC genera estos dos trámites en respuesta a algunos medios de comunicación y principalmente brigadistas, es decir, esto
sale de la esfera del Estado para convertirse en un símbolo nacional. Tan lo es que hay una estatua ahora de la perrita, como bien lo mencionabas al inicio del programa. Y a partir de estas quejas o de estas reclamaciones es que la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social que no conceda esto. Es decir, hay varias litis en intermedio. La legislación al respecto asegura que no se pueden utilizar símbolos nacionales con fines de venta. Recordemos aquel caso en el que se patentó la imagen de la Virgen de Guadalupe Mm. y al no ser una imagen de Estado, aquel caso se le dio celeridad y es por eso que podemos ver tanta vendimia con la imagen de la Virgen de Guadalupe. En cambio, el artículo 90 de la Ley de Propiedad Intelectual apunta a que al tratarse símbolos del Estado, es decir, a una construcción de una idea de bondad colectiva que parte de los impuestos que pagamos para que la Secretaría de la Defensa Nacional haga su trabajo, resulta improbable o imposible, y este es el truco, que se puedan registrar estos símbolos. ¿A qué se refiere? Bueno, la bandera nacional, el escudo, el águila, la serpiente. Sin embargo, al ser la perrita un ser vivo, había una discordancia y es por eso que actualmente, si nosotros accedemos a los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la propiedad intelectual, aparecen ambos en trámite. A posteriori de que nos damos cuenta de que está este registro que comienza 2 semanas después del temblor, hablamos con la Secretaría de Marina desde Poder para pedir una explicación al respecto. Los gendarmes particularmente aseguraron que por lo menos hasta el momento el resto de solicitudes de propiedad intelectual ya se encuentran a cargo de la Marina, aunque desconocen el tiempo por el cual, recordemos que el tema de patentes es bastante complejo. Se puede comprar por tiempo ilimitado, se puede comprar por fechas particulares, y en este caso, digamos, lo que preocupa tanto a la Marina como a la ciudadanía en general es que en el apartado de los listados del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, ambas categorías, en lugar de aparecer como rechazadas, aparecen en trámite. Es por eso que las Fuerzas Armadas aseguran, bueno, en un correo muy amablemente las Fuerzas Armadas me comentan, bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo cuando nos dimos cuenta de que efectivamente la industria de la cerveza, curiosamente, una de las principales causas de muerte en México por accidentes, es decir, las muertes por alcoholemia o accidentes por alcoholemia, esté tratando de patentar una imagen pública que se dedicó toda su vida a rescatar vidas. Es decir, existe algo paradójico en esto. A partir de esto, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Marina, manda un comunicado que denominan de interés público, en donde reclaman que el uso de esta imagen, dado a que tiene los gogles, que tiene el chaleco táctico, tiene las botitas, es el mismo nombre y es la misma raza, puede tratarse de un homónimo. Y afortunadamente, como resultado final, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual decidió darle la aprobación a la Marina y no a la industria cervecera. El único, digamos, cabo suelto en esta historia es que no sabemos por cuánto tiempo la Marina será poseedora de estos derechos de autor y cuánto tiempo tardará el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual en decidir si se desecha o se mantiene en trámite por cuestiones de tiempo los derechos de autor de esta perrita. Al respecto, todavía continúan algunas dudas respecto a la propiedad intelectual, debido a que, por ejemplo, o en el remoto caso de que las personas decidan modificar la imagen, pero sostener, digamos, algunos iconos para poder seguirlas, digamos, comparando con la perrita, pudiera darse otro caso. Afortunadamente, hasta el momento no ha habido ningún intento de que ocurra esto, salvo un documento que en Poder encontramos que está foliado con el número 2432 a nombre de esta misma industria cervecera, Asociación Mexicana de Industria Cervecera de la República Mexicana, en donde se puede constatar que ellos ya realizaron dos trámites, los pagos de dos trámites para darle celeridad a esto. Entonces,
A grandes rasgos, querido Jesús, este es el escenario. La Sedena mantiene 5 registros de propiedad intelectual de la perrita rescatista, al mismo tiempo de que se erige la estatua en los edificios de las Fuerzas Armadas para hacer honor al trabajo de la perrita. Y por el otro tenemos estos dos trámites pendientes, de los cuales la Secretaría de Marina asegura que se mantendrá al margen de la decisión de las autoridades de propiedad intelectual. Oye, una cuestión, híjole, ¿cómo la defino, querido? Totalmente, tiene mucho, obviamente, que tú lo sabes bien, de jurídico y todo, pero hasta ética, ¿no? O sea, a final de cuentas hablamos, y puede parecer exagerado, pero en el entorno en el que se desarrolló todo, en la historia que emana, como bien lo señalas, es un símbolo. O sea, Frida es un símbolo. Yo recuerdo, fíjate, cuando estábamos cubriendo ese evento del sismo del 2017, un hecho muy particular. Ya es que los movían a los binomios caninos, los movían de diferentes escenarios. Y recuerdo cuando Frida llegó al escenario, si no mal recuerdo, en Álvaro Obregón, la cantidad de aplausos que recibió de la gente, o sea, la emoción que sentía la gente hacia esa perrita. Y llegaban los marinos, y los marinos, por supuesto, la gente, pero el impacto que generó Frida fue brutal en la gente, muy natural. Ajá. Incluso los marinos pedían que no tomaras, o sea, que no sacaras fotos. De inmediato aparecieron diciendo no tomen fotos porque la van a alterar. Pero el cariño que tú le veías a la gente hacia la perrita era natural. Y el hecho de que digas, ahora la tiene una cervecera, que además algunas de las que mencionaste han sido acusadas de financiar peleas de perros, por cierto, el caso de Heineken particularmente, híjole, se convierte en algo antiético o una cuestión ética muy particular, ¿no? Digo, tú eres el autor, tú lo investigaste. Yo estoy aquí de opinador nada más. Sí, es bastante complejo, pues como lo mencionas, no solo de haber financiado peleas de perros, también recordemos el caso, por ejemplo, la industria cervecera no es una cosa aislada. Ellos podrán considerarse una agrupación, digamos, de cervecería artesanal, por decirlo de alguna manera, aunque según mi conocimiento, que tampoco es tan poquito respecto a la fabricación de cerveza, pues Heineken no califica como cerveza artesanal. La mayoría de la industria ahora mismo está teniendo una discusión en el país por mal uso del recurso hídrico. Recordemos aquel grave caso de Constellation Grants en la frontera por haberse apropiado del recurso hídrico de las Baja California Sur y Baja California Norte. La industria cervecera constantemente está, digamos, manejándose en estos hilos entre lo ético, entre los límites éticos de lo que es posible, apelando diversión, juego. Y respecto a esto, es súper relevante dado al tipo de categoría que se le da. La solicitud abarca la clase 32, querido Jesús. Esta categoría incluye, entre otras cosas, souvenirs, cervezas, aguas, bebidas, aguas minerales, bebidas gaseosas, jugos de frutas, refrescos, sodas. Además en la palabra souvenir, pues puede venir cualquier cosa. Imagina de pronto que una empresa como Heineken o como Minerva tienen una botarga de la perrita Frida. Y entonces aquí hay otra discusión que aparece, y esto lo discutí con un especialista en toxicología de la UNAM. ¿Cuál es el objetivo de que las marcas de cigarros estén enfrente de las cajas registradoras en donde están los dulces? Es una estrategia de las empresas para acercar a las infancias como próximos consumidores. ¿Por qué tendría una marca de cervezas a una perrita que además hace jugos, que además puede hacer peluches o que además puedes hacer suéteres o cualquier otro objeto que pueda ser de relevancia si no es para generar esta relación conductual entre el usuario de un servicio y el servicio per se? Pero cuando el servicio per se es un problema de salud pública, esto se vuelve dañino porque esto no es otra cosa más que un intento por captar infancias para nuevos consumidores y caer de nueva cuenta en lo que ya habíamos hablado. La mayoría de problemas o muertes por accidentes automovilísticos en México son derivados de alcoholemias no detectadas.
Es por eso que el programa Torito en todo el país ha sido un éxito, porque evidentemente vivimos en un país en donde la conciencia para manejar en condiciones de estupefacientes no ha sido lo suficientemente socializada. Y la industria ha encontrado ese espacio o ese núcleo o esa brecha en donde las personas parece que no estamos entendiendo cuáles son los límites de lo correcto y lo incorrecto. Afortunadamente, la Marina inmediatamente tomó cartas en el asunto porque son una institución que tiene esta capacidad de respuesta y hasta el momento no han cambiado, digamos, el objeto de esta categoría de la sección 32. Sin embargo, es importante seguir teniendo los ojos en el asunto porque, como lo pueden ver en mi reportaje que podrán visitar en poderlatam.org, ahora mismo es el primer reportaje que aparece. Si pasa una semana, para la gente que esté consultando, puede ir al apartado de periodismo y ahí están todos los trabajos que realizamos. Pero necesitamos tener el ojo sobre esto porque si vence la propiedad intelectual, esto abre la puerta no solo para que la industria cervecera, sino para que otras industrias que, como bien lo mencionan, violentan otros tipos de derechos, estén capitalizando a un binomio canino que inmediatamente tuvo contacto pues, con la ciudadanía, con la comunidad, dado a sus servicios. A ver, históricamente se ha dado un trato de extra heroísmo a los animales no humanos que realizan labores a favor de la humanidad. Está Hashi, está la misma Frida, ¿no? Que ya tiene su propio monumento, la jirafa en Ciudad Juárez. Es decir, cuando un animal no humano ayuda a la humanidad, siempre conmueve. Y cuando este ícono además pertenece al Estado, debe tener la máxima precautoria. Y si me lo preguntas, esto es parte de mi opinión, no parte del reportaje. Las autoridades del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual deberían no solo dejar el producto en trámite, sino emitir una carta en condicionamiento y rechazarlo, porque si ahora accedemos a los repositorios de propiedad intelectual mexicano, estos documentos siguen en trámite y evidentemente la respuesta de la Marina era la lógica. Nosotros apelamos jurídicamente al artículo 60, 90, si mi memoria no me falla, que son los que impiden que esto sea legal. Y la respuesta es un mandarlo al trámite únicamente de parte de propiedad intelectual. Se den esta atada de manos porque ellos ya son dueños de sus propias marcas a raíz de Frida, pero nada impedirá que en un futuro los, digamos, directivos del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual les parezca una maravillosa idea regatear a nuestros héroes patrios. Sí, que como bien lo dices, pasa por una autoridad civil que tiene la responsabilidad de actuar éticamente, que no puede dejarse llevar nada más por una cuestión financiera, que además, como bien lo dices, pues estarían prostituyendo una imagen literal, no una imagen que significó y representó tanto para muchísimas, pero muchísimas personas con tal de ganar, no una cuestión financiera. Y tocaste un punto importante, creo, Ricardo, que te pedía que profundizaras, esta estrategia de crear, de explotar héroes, figuras, para heroínas, para los niños, ¿no? Para generar nuevos mercados, algo que lo vemos muy común en cereales y todo ello. Sí, a ver, el sector industrial tiene esta práctica de constante y tengo que hacer un énfasis porque como este trabajo sí pertenece a lo que desarrollo dentro de la ONG, me gustaría separar como la parte que es de mi opinión y lo del reportaje. Esto es parte de mi opinión, pero también forma parte de algunas investigaciones que he realizado al respecto. Pueden revisar en el mismo portal de Poder todos los trabajos que he hecho respecto al tabaquismo, por ejemplo, a la industria del tabaco o al lobby del tabaco. Y es una práctica frecuente, ocurre en diferentes dimensiones. La primera dimensión es aquella situación que desde mi perspectiva parece absurda y que ahora mismo están enseñando en las universidades de mercadotecnia que denominan love marks. Es decir, aquellas marcas que generan emociones más que una necesidad. En un principio, el comercio estaba cimentado en abastecer necesidades humanas. Ahora está, digamos, girando de manera peligrosa a apelar emociones. Por eso, sonidos, ¿no? Las aplicaciones te mandan todo el tiempo sonidos. Por eso es que Coca-Cola tiene un osito polar, porque no te va a decir que cada envase tiene 12 cucharadas de azúcar y si consumes eso durante 3 años probablemente desarrolles diabetes, ¿no? Es decir,
las empresas son muy buenas para jugar un poco con la fantasía del consumo y, por ejemplo, ¿qué hace Coca-Cola con el oso? Bueno, apelar a lo navideño, a la festividad, a la naturaleza, cuando están devastando bosques y bosques en África para poder seguir construyendo su insumo. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, empresas también de Jalisco, porque digo Jalisco porque dentro de la Asociación Mexicana Cervecera está Minerva, que sí empezó como una cervecera, digamos, hecha en casa, algo muy local. En el Bajío es muy normal que tú vayas a cualquier bar y hay cervezas que no conoces en ninguna otra parte porque la gente fabrica su propia cerveza. Ahora mismo no, es una mega industria. Y esta mega industria hace uso de estos elementos. Pongo el ejemplo de Bimbo, porque también tiene un osito. Porque acercan, no te van a decir que no es nutritivo, no te van a decir que tiene grasas trans, no te van a decir que es mejor que comas una tortilla, porque lo que a ellos les importa no es decir la verdad, sino vender. Y en este margen, las autoridades de propiedad intelectual y además el resto de autoridades en materia de salud deberían de tener una coordinación para por lo menos ponerles sellos de que es una mentira, ¿no? Es decir, que no te vas a poner como el tigre Toño si consumes sucaritas, que no vas a ser tierno como el pan Bimbo si comes pan Bimbo, que no vas a rescatar personas si tomas la cerveza Frida. Es decir, las autoridades también tienen en cierta medida una gran responsabilidad, pero el problema es que existen los lobbies corporativos. De hecho, este es un gran proyecto para comenzar a hablar del lobby corporativo. ¿Quiénes son las personas y los abogados que impusieron más de 223 amparos para que la industria del tabaco no pusiera los sellos de que causa cáncer? ¿Quiénes son estos abogados dispuestos a matar a su población con tal de recibir el contrato? Bueno, pues el Poder Judicial pasado se encargó de testar los nombres de los abogados que protegieron a la industria tabacalera. En este caso particular, por ejemplo, ni siquiera se judicializó. Todo es a palabra. Es decir, aun cuando la industria cervecera metió el trámite previo a la Marina, el INPI se lo tuvo que dar a la Marina, dado a que estaban violando la ley, pero si no reclaman, nadie se va a dar cuenta y quien tiene los derechos es evidentemente la industria cervecera. Entonces, ¿qué nos revela este reportaje, particularmente hablando la incapacidad de las autoridades de tener coordinación interinstitucional? Mi querido Ricardo Valderas, yo como siempre te agradezco muchísimo, de verdad, tu participación en este que es tu canal, que nos siempre nos acompañes y que nos ayudes a entender y aprender de ti. Muchísimas gracias, mi querido Ricky, y reiterarle a la gente que vea, precisamente, que lea, que cheque este excelente trabajo que has llevado a cabo en la página de poderlatam.org, en donde está Perrita Frida el Acemar en manos de la industria cervecera. Mi querido Rick, como siempre, muchas gracias. Querido Jesús, gracias a ti y a tu audiencia, un abrazo y nos estamos viendo próximamente.